Reflexión, Evangelio, martes 8 de octubre de 2019. Lucas 10 del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Este texto que ustedes han escuchado o que han leído en muchas ocasiones, pues nos sigue recordando el camino de aquel que ha decidido seguir a Jesús. Y pues Jesús entra en una aldea, esta aldea es Betania. Recordemos que María, Marta y Lázaro son amigos de Jesús y pues ellos tienen una relación y él parece ser que siempre que llegaba a esta localidad, pues llegaba a visitar y se hospedaba en su casa. Y pues digamos que en esta perícopa del Evangelio que nos ofrece hoy la liturgia de hoy, pues ya nos está adentrando un poco más en como la caracterización de las dos cosas importantes, el, el ser y el hacer. Marta lo recibió en su casa. Lo primero que también tendríamos nosotros que preguntarnos es, ¿estamos recibiendo al Señor en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida? Realmente cada vez que Jesús, y Él seguramente que quiere quedarse para siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero tenemos que estar también abiertos, disponibles. A veces nos cuesta estar abiertos a lo que el Señor realmente nos plantea. Y dice que esta mujer, Marta, tenía una hermana que se llamaba María y que se sentaba a los pies del Señor para escuchar lo que el Señor hablaba, su palabra. Y esta actitud de la escucha de la palabra es necesaria. Escuchar no solamente es oír, a veces uno oye, pero escuchar implica atención. Es decir, que María estaba centrada totalmente en la persona de Jesús. Y esa es una actitud que nosotros debemos poseer. Y eso no significa, pues aunque ahí el mismo se dice que ella ha escogido la parte mejor, pero es cierto, primero hay que escuchar, tenemos que escuchar la palabra del Señor para realmente conocer. En estos días estaba esperando el transporte y me abordaron dos testigos de Jehová y pues tuvimos la oportunidad de compartir la palabra y lo bueno fue que nos pudimos escuchar. Uno normalmente entra en controversias y en discusiones. Escuchar a Jesús es importante y esto se hace en la lectura de la palabra, pero también se hace en la oración. ¿Qué tanto realmente nosotros escuchamos a Jesús? Nos cuesta. Nos cuesta escuchar a Jesús porque casi siempre queremos que Él nos diga lo que nosotros queremos oír. Pero la palabra es una sola. La verdad en Dios es una sola palabra. Y por eso María estaba sentada a los pies del Señor. Y ese sentarse a los pies del Señor también nos da ese sentido de cercanía, ese sentido de saber y descubrir que Jesús es el Maestro, es el único Maestro, es el que nos puede y nos enseña realmente lo que nosotros debemos vivir como creyentes. Jesús ha venido enseñando a sus discípulos y también estas mujeres son discípulas del Señor. Estas dos amigas que Jesús tiene junto a Lázaro, su hermano, están como discípulas escuchando. Pues Marta de pronto un poquito menos, pero eso también es como para mostrarnos el equilibrio que debe haber en la vida. Pero esto, lo principio, lo que María hace es colocarse a los pies del Señor, sentarse para escucharlo. Hay que escuchar y hay que escuchar la palabra. Y escuchar la palabra con el deseo de que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a interpretarla, a comprenderla. El Espíritu Santo quien inspira a los agiógrafos, a los escrituristas, es el que también nos puede ayudar para que nosotros podamos escuchar la palabra y al escucharla podamos comprender qué es lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Qué bueno es que lo hagamos. Vamos a avanzar. Y dice que Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. María representa a los que contemplan, a los que escuchan, a los que están atentos, a los que se centran. María, eh, Marta, perdón, va a representar a aquellos que en cualquier ámbito de la iglesia, que en cualquier ámbito de la vida comunitaria, pues son los aquellos que hacen, que siempre están dispuestos, que quieren servir, que apoyan, que la logística, que son los que mueven, los que hacen, los que gestionan.
Y eso también es importante en la iglesia, en la comunidad también es importante que alguien haga esto. Pero creo que ya más adelante lo va a decir el Señor. Pues obviamente para llegar a ese tema del hacer, del, del servir, del dar, de realizar la obra del Señor, primero escuchar, hay que escuchar cómo quiere Dios que hagamos las cosas, cómo quiere Dios que nosotros realmente nos movilicemos. A veces no lo escuchamos. Simplemente imponemos nuestra voluntad, nuestra forma de ver las cosas, nuestro punto de vista y no nos importa absolutamente nada. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos afanarnos un poco menos de lo que Marta se afanaba. Pues claro, obviamente uno se llena de compromisos, se estresa, se preocupa, pero el tema Marta se sintió sola, sintió que su hermana no iba. Entonces son como los dos extremos. Y es lo que el Señor le va a responder. Dice, el Señor respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María pues ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y tal vez aquí Lucas aquí ha querido preponderar en boca de Jesús el tema del escuchar, que también es el tema de conocer la palabra, de conocerlo a Él, de orar. Y eso es fundamental, es necesario, es importante, porque como lo decía hace un momento, primero oramos, escuchamos la palabra, nos preparamos y luego sí, nos ponemos a servir, nos ponemos a hacer, nos ponemos a construir, a edificar, a llevar la palabra, a anunciar. Es importante, es fundamental que cada día de la vida nosotros entendamos que debe haber un equilibrio, aún en nuestra espiritualidad, aún en el servicio. Siempre, siempre debe haber un equilibrio. Y es saber que lo primero es escuchar la palabra, escuchar lo que Jesús nos está diciendo, entrar en intimidad con Él en oración. También en nuestra vida práctica a veces nos pasa, hay algunas personas que son más de escuchar, más de estar, de ser un poco más, de leer, de ser más intelectual. Hay otras personas que son más activas, que hacen, que construyen, y eso también, perdón, no es, no es malo, pero realmente es importante las dos cosas. Pero lo mejor, como lo dice Jesús, María ha escogido la mejor parte y es comenzar por la escucha de la palabra para luego poder ir a servir, para luego poder realizar los múltiples servicios que tengamos. Es que nada se puede hacer sin que hayamos orado primero, sin que hayamos leído la palabra, sin que nos hayamos alimentado. Por eso particularmente a mí me gusta la Eucaristía en la mañana. A veces uno en el seminario pues vive esa experiencia y para mí es reconfortante porque tú vas a la Eucaristía, te alimentas y sales a tu trabajo, a tu estudio, a tu vida alimentado. Has escuchado la palabra, has comido el pan y eso te va dando la fuerza, la claridad de muchas de las cosas que necesitas hacer en tu vida. En todo espacio de la vida tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Bueno, bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.